Buenos días a todos. El día de hoy nos toca a Carlos Lobos, Diego Guevara y mi persona Mónica Graeta hablarles sobre el tema líneas evolutivas de la especie humana. Primero vamos a empezar mencionando unos conceptos básicos. Evolución. La palabra evolución significa cambio y en biología nos referimos al cambio que sufren los organismos, tanto genéticos como físicos. Estos cambios hacen de que las especies vayan evolucionando en otras especies totalmente distintas. Estos cambios suelen darse por miles de años. Linaje. Un linaje es como se le dice a la secuencia de especies que forman una línea directa de descendencia. Y ser humano. Se le conoce como ser humano al Homo sapiens. Y el Homo sapiens es el creador de la civilización que hoy en día están transformando la Tierra. O sea, somos nosotros mismos. Los seres humanos son animales sociales y tienen capacidades de transmitir, aprender y concebir conceptos totalmente abstractos. Los seres humanos también pueden escribir y hacer un montón de cosas que los primates anteriores no habrían sido capaces de realizar. Ahora seguirán mis compañeros explicándoles sobre la historia. Bueno, ahora es mi turno de hablar sobre lo que es la historia del linaje evolutivo de la especie humana. Hablaré un poco sobre el tiempo en el que se desarrolló todo esto. Daré un poco de contexto histórico sobre las primeras especies o relacionados al ser humano, como el Australopithecus, los pre-Australopithecus, el Homo sapiens y pues todo lo relacionado a este tema. Comenzamos con la historia, los antecedentes. Pues la evolución es un proceso el cual inició hace 5 a 7 millones de años en el continente africano. Todo inició con pues el nacimiento o el descubrimiento de uno de los primeros antepasados del ser humano y que es una especie en común con el humano y el chimpancé, el cual es el Australopithecus, el cual su origen es en el Valle del Rift, en África. Es una especie homínida. Los homínidos es un conjunto de seres, hay alrededor de, incluye 4 géneros y 8 especies, los cuales presentan principalmente la característica de la bifidación. Esto quiere decir, y es un concepto que ya veremos más adelante, pueden caminar o mantenerse erguidos hasta cierto punto. Algunas especies de los homínidos son los gorilas, el bonobo, el humano, el chimpancé y los orangutanes. Eh, Luego de todo esto se desarrolla en lo que es el tiempo de la prehistoria y ustedes me dirán qué es la prehistoria. Pues la prehistoria es esta época en la que no se tiene registro escrito, es decir, la historia es la ciencia encargada de estudiar el pasado de la civilización humana desde que se tiene registro escrito por parte del humano. Entonces la prehistoria es toda esta etapa antes de la creación o el descubrimiento o el desarrollo de la escritura humana. Entonces la prehistoria abarca lo que es la edad de piedra y la edad de metal. Se desarrolla alrededor de hace 2.5 millones de años y entre 2.5 millones de años y 3.500 años antes de Cristo. Lo que no, de la que hablaremos más es de la edad de piedra, ya que la edad de metal, más que todo, fue el desarrollo de la civilización humana, la civilización, su organización, su asentamiento, su estructura, la arquitectura, ritos religiosos, es el desarrollo de la civilización humana como la conocemos. En cambio, la edad de piedra es un tiempo pues más arcaico, un tiempo más antiguo y primitivo, el cual fue el desarrollo y la concepción del Homo sapiens y sus antepasados. En la prehistoria repasamos lo que es lo que es el paleolítico
que fue este tiempo de la Edad Media. El Paleolítico se divide en Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Pues bueno, en lo que es esta época se desarrolló lo que es la especie humana, lo que es el Homo sapiens en sí, era una especie nómada. Esto quiere decir que no tenían un solo lugar en el cual vivir, en el cual asentarse. Años después pasó a ser una civilización sedentaria. También los Homo sapiens fueron los encargados de tallar utensilios. Era más que todo algo primitivo, ya que utilizaban lo que era piedra, madera y materiales similares. También se les adjunta lo que es la producción o el descubrimiento del fuego, el cual además de la escritura es uno de los descubrimientos más importantes de la civilización humana. Luego de todo esto se da lo que es la revolución neolítica. La revolución neolítica es una etapa en la cual hubo una variación de clima y el derretimiento de los glaciares, el cual afectó lo que es la caza y la manera o el estilo de vivir de la especie humana en esa época. Eh, para esta época el ser humano existían aún ciertas especies parecidas al ser humano, pero la que reinaba era el Homo sapiens, el cual los registros que se tienen, los primeros registros que se tienen del Homo sapiens datan de África. El ejemplar de un Homo sapiens del cual se tiene registro es la Eva mitocondrial, la cual se considera nuestra tatarabuela. El Homo sapiens colonizó desde África todo el mundo, llegó a varias partes del mundo, encontrándose con otras especies subdesarrolladas, como el Neandertal en Europa, y pues luego de todo esto, en la revolución neolítica, que por cierto, neolítico significa piedra nueva, ya que se dio una industria lítica más fina. Esto quiere decir de que el uso de piedras y similares era más refinado y más específico a la hora de hacer herramientas de caza, utensilios, etcétera. Luego de esto, debido a todos estos cambios que se propiciaron en la revolución neolítica, el humano, el Homo sapiens, pasó a reinar y a ser la especie dominante. Sus especies anteriores se fueron extinguiendo, como el Australopithecus, el Erectus, el Neandertal, que fue uno de los últimos. Hay varias teorías sobre de que estos pudieron haberse extinguido por el derretimiento de los glaciares, tal vez algún tipo de conflicto con los Homo sapiens, etcétera. Y pues debido a todo esto, el Homo sapiens se convirtió en la especie dominante. Desarrollaron lo que es la agricultura y la ganadería. Aquí aparece lo que es la práctica de la agricultura y la ganadería, ya que debían de encontrar una nueva manera de sobrevivir, ya que pues la caza como se conocía anteriormente había cambiado. Especies gigantes o grandes como el tigre de dientes de sable, el mamut, etcétera, habían dejado de existir y se tuvieron que adaptar a especies que conocemos actualmente, como lo es la oveja, el cerdo, la cabra, etcétera. Y pues el humano se estableció en cuencas de los ríos que eran fértiles. Algunas de estas eran el Nilo, el Tigris, el Eufrates. Este se conoce como la luna media fértil. Eh, y pues aquí se acentuó el humano, pasó de ser una civilización nómada a sedentaria, y ya aquí fue como que terminando lo que es la edad de piedra para dar paso a la edad de metal. Bueno, ahora, luego de haber repasado eh, un poco de la historia que abarca la especie humana, gracias a lo que es ciencias como la paleontología,
la geología, ciencias semejantes y los estudios de Charles Darwin, pues tenemos todos estos registros, toda esta historia que les acabo de contar. Ahora hablaremos un poco de lo que es el pre-australopithecinos. Este es un conjunto de especies parecidas a lo que es el Australopithecus. Se conocen alrededor de 9 especies, las cuales antecedieron a lo que es el Australopithecus. Los primeros posibles homínidos bípedos son Sahelanthropus trachidensis, Ororin tugenensis y Ardithecus. Los fósiles de estos homínidos son escasos y fragmentarios y no hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. Se conoce de que el Australopithecus vivía en árboles debido a erupciones del Valle de Rift. Luego tuvieron que adaptarse a vivir en la tierra, a dejar los árboles, y aquí es donde adaptaron o su cuerpo adaptó lo que es la bipedestación, ya pudieron caminar, mantenerse erguidos, y así es como las siguientes especies tuvieron esta característica. Si no hubiera sido por este conjunto de acontecimientos, la especie del Australopithecus nunca hubiera desarrollado la bipedestación y tal vez la especie humana, el Homo sapiens, nunca hubiera llegado o fuera totalmente diferente. Tal vez nosotros nunca hubiéramos llegado a caminar o a mantenernos erguidos. Además, si se tiene registro de todas estas especies, es muy escaso. Hay solo ciertos fragmentos como dientes, huesos menores, cráneos, etcétera, y no se tiene pues gran registro sobre estas especies y tal vez se pueden haber perdido especies ya que tal vez no se han encontrado el registro fósil de estas especies. No obstante, tras el descubrimiento del esqueleto casi completo de un individuo Artidetecus ramidus apodado Art, se han podido resolver algunas dudas al respecto. Indica que era bípedo y que caminaba con la espalda recta, pero la forma del pie con el dedo gordo dirigido hacia adentro. Luego tenemos lo que es el Australopithecinos, los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos. Son los miembros del género Australopithecus, de los que se han conservado esqueletos muy completos. Este tipo de homínido prosperó en las sabanas arboladas del este de África entre 4 y 2.5 millones de años, con notable éxito ecológico, como lo demuestra la radiación que experimentó con al menos 5 especies diferentes esparcidas desde Etiopía y el Chad hasta Sudáfrica. Luego tenemos lo que es el primer Homo. No se sabe con certeza de qué especie proceden los primeros miembros del género Homo y se han propuesto que el Australopithecus africanus, el Australopithecus afranesis y el Australopithecus gari, pero no hay un acuerdo general. También se ha sugerido que Kenyanthropus pateopus pudo ser el antepasado de los primeros Homo. Clásicamente se considera como perteneciente al género Homo los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra, como les contaba lo que era la industria lítica, que era el desarrollo de herramientas y utensilios a base de piedras y otros materiales. De esta fase se ha descrito a dos especies, el Homo rudefensis y el Homo habilis, que comúnmente son confundidas con entre ellas u otras especies. El poblamiento de Eurasia. Esta primera migración humana condujo a la diferenciación de dos linajes descendientes de Homo ergaster, Homo erectus en Extremo Oriente, en China, Java, y Homo antecesor, o Homo ciaplanensis en Europa, en España o en Italia. Por su parte, los miembros de Homo ergaster que permanecieron en África inventaron un modo nuevo de tallar la piedra, más elaborado, denominado achelense. Después de hallazgo de restos del hombre de Denislova, se ha detectado que de hace un millón a 700 años se produjo un flujo genético de la población africana a las asiáticas y europeas.
Por su parte, en Europa se tiene constancia de la presencia humana desde hace casi 1 millón de años, pero se han hallado herramientas de piedra más antiguas no asociadas a restos fósiles en diversos lugares. Nuevos orígenes en África. La fase final de la evolución de la especie humana está presidida por 3 especies humanas inteligentes que durante un largo periodo convivieron y compitieron por los mismos recursos. Como les decía, lo que es el Homo sapiens y el Neandertal, hay teorías que dicen que tuvieron ciertos enfrentamientos por la superioridad, por la dominancia de especies, ya que las dos estaban muy avanzadas, fueron las especies más avanzadas de todas estas especies que se tienen registro, y pues al final la que salió victoriosa fue el Homo sapiens. Se trata del hombre de Neandertal o Homo neanderthalensis, la especie del homínido de Denisova, y el hombre moderno o Homo sapiens. Son en realidad historias paralelas que en un momento determinado se cruzan. Como les decía, durante el periodo de colonización del Homo sapiens se cruzó con varias especies parecidas a él, pero subdesarrolladas, como tal vez se puede encontrar con el Homo erectus. También sí se tiene registro de que se encontró con el Homo neandertal en la área europea, o en lo que se conoce ahora como Europa. Ahora hablaremos un poco de lo que es el Homo sapiens en sí. Los parientes vivos más cercanos a nuestra especie son los grandes simios, como el gorila, el chimpancé, el orangután y el bonobo. Los fósiles más antiguos del Homo sapiens tienen una antigüedad de casi 200 millones de años y proceden del sur de Etiopía o formación de Kibish del río Omo, considerada como la cuna de la humanidad. A estos restos fósiles siguen en la antigüedad los del Homo sapiens hidalgo, con unos 160 millones de años, perdón. Como hemos visto, hay varias ramas o hay varias variaciones de lo que es el Homo sapiens. Hay 3 variaciones después del Homo sapiens que solo tienen ciertos cambios que se han descubierto hace algunos años. No se tiene mucho registro de estas especies. También se tienen especies pre-Homo sapiens que no abarcan lo que es el Erectus y el Neandertal y todas estas especies ya antes mencionadas. Y pues ahora hablaremos de lo que es la evolución y linaje evolutivo, del cual les hablará mi compañero Carlos. Evolución y linaje evolutivo. ¿Qué es la evolución del hombre? La evolución humana o humanización es el nombre que se recibe el proceso de cambio biológico a través de los años. Es la evolución prácticamente de los humanos. Cuando se dice ser humano, se refiere al ser humano, al Homo sapiens como tal, pero se habla de sus ancestros, que son todos los de la especie Homo. Y aquí vamos a ver una de esas especies que comparten similitudes físicas, corporales y también de conducta. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales. Existieron otras que no formaron parte vital del árbol evolutivo. Primero están los Australopithecus, que fueron los primeros en caminar erguido. Fueron un grupo variado y exitoso de especies, que debido al cambio climático tuvieron que cambiar su dieta de vegetariana a carnívora. Y de aquí se originó el género Homo. De aquí sale la famosa Lucy, que es un esqueleto completo que se halló de un Australopithecus. Después está el Homo habilis, que significa hombre habilidoso, que se caracteriza por su desarrollo de herramientas de piedra. Fue el primero de ellos que desarrolló esta habilidad de convertir herramientas, pequeños cuchillos, hacha y entre otras cosas para cazar. Su capacidad craneal no superaba los 80 centímetros cuadrados y habría compartido época con el Homo rudolfensis, que a menudo se consideran lo mismo. De ahí estaría el Homo ergaster, una especie humana que fue la primera en salir de África, que fue donde se dice que nacieron los primeros humanos, y de ahí, debido a esto, surgieron otras especies que surgieron de cruce,
como aquí dice, gracias a lo cual sirvió a su vez de eslabón entre otras especies venideras. El Homo erectus en China y el Extremo Oriente y el Homo antecesor en Europa, que lo vamos a ver un poco más adelante. El de la izquierda, como pueden ver, es el Australopithecus, que como pueden ver tiene más la apariencia de un mono y camina un poco más erguido. El de en medio ya es el habilis, que como pueden ver ya está empezando a buscar qué hacer con la piedra y construir herramientas, y el de la derecha del todo es el Homo ergaster. De ahí vendría el Homo erectus, que habitó en Asia hace 1 millones de años, hasta su extinción hace 3000 años. Se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra. Y fue la primera especie que aprendió a controlar el fuego para cocinar sus alimentos. Esto tuvo un gran impacto en su especie, ya que estos desarrollaron una mejor musculatura y un mejor sistema digestivo. Y también esto les ayudó a mejorar sus habilidades de socialización y un lenguaje articulado. De ahí estaría el Homo antecesor, que era de mayor altura, pero sin embargo tenía menor capacidad cerebral que a comparación del Homo sapiens, que es el humano actual. Fue el primer eslabón europeo que sirvió de peldaño entre Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, y tal vez el único ancestro en común que tienen el Homo sapiens y el Homo de Neandertal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De aquí estaría el Homo de heidelbergensis, que surgió hace 6000 años. Poseía un cráneo de 1200 centímetros cuadrados. Este ya era un cerebro un poco más pronunciado, lo que aumentaba su inteligencia, y por eso es que esta especie desarrolló un lenguaje por símbolo. Y sus primeros fósiles se hallaron cerca de la ciudad de Alemania, Heidelberg, y de ahí viene su nombre. Como puedes ver a la izquierda, aquí tenemos al Homo erectus. En la mitad del todo tenemos al Homo antecesor, y a la derecha del todo tenemos al Homo heidelbergensis. Todas estas son recreaciones que se hicieron a partir de fósiles hallados en cuevas o desenterrados. Son solo recreaciones, no son la especie como tal, pero son reimaginación. De ahí estaría el Homo rhodegensis, surgido hace 6000 años en África. Poseía una capacidad craneal más elevada, entre 1280 y 1326 centímetros cúbicos, y rasgos comunes entre el Homo erectus, Homo ergaster y Homo antecesor. Sin embargo, sus rasgos apuntan ya al más futuro Homo sapiens. Por tantas similitudes entre todas las especies, este se dice que es un antecesor directo del humano actual, el Homo sapiens, y por eso es tan importante. De ahí estaría el Homo de Neandertal, el famoso que mucho se habla, hasta coloquialmente a veces se puede llegar a mencionar. Habita en Europa, Oriente y próximo a Asia Central, hacia más o menos 230.000 años o 28.000 años. Y estos dicen que habitaron junto a los Homo sapiens de ese tiempo, y que eran bastante más fuertes, eran bastante más fornidos y tenían más masa cerebral. Sin embargo, esto no significaba que tuvieran más inteligencia. Por eso se dice de que el Homo sapiens, mataron a la especie de los neandertales, y por eso se extinguieron. También está la otra teoría de que no fue así, y de que simplemente se reproducieron entre ellos, y por eso es de que muchas de las zonas del mundo hay personas que tienen genes de neandertal. Continuando tenemos al Homo sapiens. El Homo sapiens es el último de la especie de género Homo y es lo que hoy en día conocemos como ser humano. Estos surgieron en dos tandas. La premoderna, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos y tenían una frente vertical, y los humanos modernos, que son los que están dotados de comportamiento y fisionomía moderna, cuyos primeros restos datan de hace 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente
al resto de las especies del género Homo y deviniendo en la humanidad que conocemos el día de hoy. Aspectos morfológicos, diferencias con otros primates. Cuando los ancestros del Homo sapiens y otros muchos primates vivían en selvas comiendo frutos, bayas y hojas abundantes en vitamina C, pudieron perder la capacidad genética que tiene la mayoría de los animales de sintetizar en su propio organismo tal vitamina. Estas pérdidas causaron de que los primitivos homínidos y luego los seres humanos se vieran forzados a recorrer importantes distancias para migrar para obtener nuevas fuentes de nutrientes. Todos los cambios reseñados han sucedido en un periodo relativamente breve. Esto explica la facilidad con la que nuestra especie tiene afecciones a la columna vertebral y en la circulación sanguínea y linfática. Bipedestación. Se le conoce como bipedestación o bipedismo a la habilidad de los animales para transportarse en sus dos extremidades inferiores. El bipedismo puede ser obligatorio, como en el caso de los seres humanos, que siempre se trasladan con sus dos extremidades inferiores, o también puede ser de que el animal utilice las dos formas, que sea tanto cuadrúpedo y utilice sus 4 patas, como sea bípedo y utilice sus 2 patas. Normalmente uno es dominante del otro. Aquí podemos ver las especies más importantes de los primates. Está el Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, que es el del día de hoy, el ser humano. También podemos ver algunos datos aquí, como el tamaño de su cráneo, en dónde surgieron y cuánto medían o cuánto pesaban. Y con esto concluimos nuestra exposición acerca de las líneas evolutivas. Muchas gracias a todos por la atención prestada.